pues Olimpiadas, Copa Libertadores, Campeonato en México con el América, Selección Nacional, 2 mundiales, Olimpiadas, Champions League, UEFA, campeón alemán. Entonces dije, jugué en la MLS donde quería también jugar, porque ese era, o sea, uno de mis objetivos era jugar también en la MLS. Cuando tú sabes lo que quieres y sabes perfectamente los sueños que tienes y vas atrás de ellos, pues los puedes lograr con eso que acabo de mencionar, ¿no? Que es la disciplina, la constancia, el carácter. Con eso se puede lograr. Y para mí era un sueño. Pues yo decía, ¿cómo? O sea, yo los estaba viendo en la tele, a estos ídolos, y ahora son mis compañeros, ¿no? Entonces, y el Mundial del 2006 sí es un parteaguas para que obviamente muchos emigremos a Europa. Fue una hazaña después de 15 años con Stuttgart, de que el club no había salido campeón, no tenía nada de campeonatos, y llegamos y somos campeones. Si regreso a México es porque regreso triunfador, si no, no voy a regresar. Es un sueño, y mi sueño es jugar Champions League. Entonces, para jugar Champions League, pues tienes que ser campeón. Y pues fuimos campeones, ¿no? Que a los 36, 38, pues ya se me iba a acabar la carrera. Y que la carrera no es para siempre. Y muchas veces el jugador de fútbol piensa que nunca se va a acabar. Yo decía, yo me quiero retirar del fútbol, no que el fútbol me retire. Claro. Cometí muchos errores, y me metí en negocios que no tenía que meterme. Si no conoces el negocio, no te metas. Hola activados, en este nuevo episodio tendremos a un invitado de lujo, mi querido Pavel Pardo. Es jugador profesional de fútbol, puso el nombre de México muy en alto. Desde los 17 años estaba en las canchas de Primera División y su mentalidad ganadora lo llevó a ser el primer mexicano en anotar un gol en la Bundesliga de Alemania. Hoy, como asesor empresarial y director de una agencia de jugadores profesionales, comparte sus reflexiones sobre la importancia de la disciplina, la constancia, la paciencia para alcanzar grandes metas. Con Pavel Pardo hablaremos de sus inicios y su debut en el fútbol profesional, los sacrificios de ser un futbolista, de tener una mentalidad positiva y ganadora, y sus vivencias dentro del fútbol de primera división y en el mundo, así como en un mundial, y cómo cambió su vida el formar parte de un equipo de Alemania de Stuttgart, el cual ganó una Copa de Alemania y la Liga. Hablaremos también de cómo transforma la app de Mastercracks y cómo convertirse en uno de los mejores jugadores de México. Comenzamos. Cuéntanos, digo, es la pregunta a veces como inicial, ¿no? ¿Cómo inicia Pavel Pardo en el fútbol, pero cómo cambia ese movimiento de decir, sí quiero ser jugador de fútbol profesional? Sí, no, güey. A ver, desde chiquito ya me encantaba el fútbol, ¿no? Yo creo que desde que tengo uso de razón, 6, 7 años, porque a veces a los 4, 5 dices, pues, no tienes todavía tan claro, ¿no? Pero ya desde ahí ya jugaba. Y al jugar, pues empecé con mi papá y mi tío, que hicieron un equipo de la familia. Y después, a los 15 años, me voy a probar al Atlas, pero ya más o menos a la edad de 12 años ya sabía lo que quería. O sea, entre 12 y 15 años creo que es una edad muy importante para saber qué es lo que quieres. Y ahí me parece que es donde yo ya a esa edad, yo ya sabía lo que quería. O sea, tenía muy claro lo que quería hacer, y era ser jugador profesional. ¿Y qué dejas de lado en cuestión que dices, sí quiero ser jugador profesional, pero dejas de lado qué tantas cosas para que a veces, digo, los jóvenes Sí. vean que pues, no solo más es porque a veces puedas tener cualidades, sino también es de actitud y de una mentalidad pues realmente positiva y dejar de lado las cosas, ¿no? No, eso que hablas es muy importante. Por ejemplo, mi caso, pues obviamente me pierdo esa etapa de, mm, no adolescencia, bueno, sí, un poco de adolescencia, porque, pues, si viene esta edad importante, ¿no? De los 15, 16, 17, 18, que empiezas a salir, y sales con amigos, y sales a fiestas y tal. Yo no podía, porque yo iba a la escuela
entrenaba por la tarde y esa era mi vida. Entonces, después ir a una fiesta, por ejemplo, un viernes, un sábado, no podía, o un viernes, pues no, porque al día siguiente me tenía Sí. que levantar temprano, o ir a entrenar, o ir a jugar. Entonces, esa parte se pierde. Y creo que también es importante del ser humano, pero bueno, si tu sueño es ser un jugador profesional, pues obviamente vas a saber que todas estas cosas se terminan las fiestas, se terminan toda esta convivencia que, a ver, la puedes hacer, no quiere decir que no, pero pues la mayoría, o en mi caso no, ¿por qué? Porque yo estaba muy disciplinado, lo que acabas de decir, que eso es algo bien importante que la gente tiene que saber. El tema de la disciplina, la constancia, el carácter. Si no tienes eso, muy difícil vas a ser jugador profesional. Sí, y más porque, digo, los jóvenes a veces quieren compaginar con fiestas, con reventarse, y bueno o mal, como dices, digo, lo puedes ir compaginando. No, y aparte, a ver, es algo normal. O sea, a cualquier persona, yo hace poco platicando, o sea, es que todo eso que hablan hoy, o yo veo mis sobrinos, hoy mis hijos están creciendo y empiezan a ir 15, 16 a fiestas, esto, yo no lo hice. Y me acuerdo perfectamente que había fiestas de la escuela y me decían, no, ¿por qué no vienes? Y yo, no, pues es que mañana tengo que entrenar y me tengo que levantar temprano y tengo que jugar, entonces no me tengo que desvelar. Y como que la gente no lo entiende, ¿no? Sí, Pero bueno, cuando tú sabes lo que quieres y sabes perfectamente los sueños que tienes y vas atrás de ellos, pues los puedes lograr con eso que acabo de mencionar, ¿no? Que es la disciplina, la constancia, el carácter. Con eso se puede lograr. sí, y más que, digo, ahí, si tú tienes bien convencido qué vas a dejar de lado, pero tienes visualizado en dónde quieres llegar, Sí. estás, yo creo que, pues, contento y feliz, ¿no? Por llegar. Eso es lo más importante. Hoy te diría que un consejo para un joven o para cualquier adolescente es que tienes que ser feliz. Yo de verdad, gracias a Dios, fui feliz en mi infancia. Hice lo que, pues, lo que quería hacer, ¿no? Jugaba al fútbol, estudiaba, o sea, nunca dejé la escuela. Pero esa parte de ser feliz creo que es lo más importante, ¿no? Porque a veces exactamente, Sí, de repente estos sueños que quieres dices: "Híjole, ¿a costa de qué?". Pero bueno, cualquier sueño, cualquier cosa que hagas en la vida, pues va a tener un sacrificio, claramente. ¿no? Esa es la realidad. Y más porque, digo, con todos los sueños que va uno teniendo sus objetivos claros, te vas sintiendo pleno y confiado y dices, pues creo que estoy teniendo lo que dejé de lado de fiestas, entre comillas, pues estoy teniendo un objetivo claro de decir, soy jugador profesional, muy buen jugador profesional, seleccionado, bueno, ya platicaremos ahorita, pero realmente cómo vas cumpliendo tus objetivos paso por paso, ¿no? Sí, y esa parte, Nacho, es bien importante porque, o sea, yo vi muchos jugadores mejores que yo, obviamente, pero luego no venía esta parte, el tema de la disciplina, la constancia, o por X razones muchos no podían, ¿no? O de repente, oye, ¿por qué faltaste a entrenar? ¿Por qué no has faltado a los entrenamientos, a los partidos? No, pues es que pues no tengo dinero para los camiones y tienes que apoyar. Entonces, hay muchas circunstancias, ¿no? Donde se queda, pero sí creo que, como tú dices, hoy con todo este tema de las redes sociales y hoy que vivimos un mundo también diferente, Sí, acelerado muy, también, con muchos, diría, a veces con mucha falta de valor, ¿no? En general de valores. Y creo que eso también los jóvenes quieren algo rápido, ¿no? Porque hoy con el teléfono sí, instantáneamente tienes lo que quieres. Y eso no es así, ¿no? Hay un proceso y yo siempre le digo a muchos jóvenes que están, no, es que no me meten, es que no, bueno, hay que sí. tener paciencia y estar. Entonces, si tú tienes eso, pues lo vas a lograr, ¿no? Sí, la verdad es que eso es lo que dices, es totalmente cierto, es paciencia, perseverancia, a fin de cuentas, sacar adelante tu mentalidad positiva para poder llegar a un fin, ¿no? Y eso es otra parte importante, ¿no? Que a lo mejor la parte mental. Para mí es todo. O sea, si tú tienes una parte o trabajas la parte mental, eso vas a llegar a donde sea, no solo en el deporte, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, si tienes la parte mental, si tienes el carácter y la disciplina,
pues esos son factores Sí, importantes para poder lograr lo que quieres, cualquier sueño. claro. Cuéntame un poquito de cómo llegas a ese primer partido de primera división, quién te debuta. Para muchos jóvenes hoy en día que realmente ven un ícono del fútbol hoy, de verdad, y una leyenda, pero ¿cómo debutas en ese primer partido y quién te debuta? Bueno, ese fue en el año 93. em, Híjole, no me acuerdo si fue en este mes de octubre. No me acuerdo, esa es la verdad. Jugamos en Ciudad Victoria contra Correcaminos, y a mí me debuta Bielsa, Marcelo Bielsa. Okey. Entonces, con 17 años, ya estaba jugando en primera división. Pues obviamente ese era el sueño, que lo que estamos hablando, ¿no? Desde ese inicio, y ese era el sueño. Entonces el sueño ya estaba ahí. Ahora, como dicen, lo difícil no es llegar, Es mantenerse. después hay que mantenerse, ¿no? Y que eso también, muchos consejos mi padre me los daba, decir, y me ponía ejemplos de jugadores, ¿no? Mira, este jugador jugó 1 año, 2 años, 3 años y ya desapareció. Entonces, no solo es llegar, hay que mantenerse. Y hay que volvemos con toda esta disciplina, con todas las cosas ya a otro nivel profesional, donde eso también implica mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pero siempre he dicho que pasión y amor. Porque si tú haces las cosas que te gustan con pasión, con amor, pues obviamente las cosas van a salir mejor. Sí, la verdad es que siempre hacer las cosas pues entregarse al 100%. Si te entregas al 100% estás con un paso adelante de los demás, porque los demás a veces no te dan el 100 o no dan ese extra. Ahorita que dices eso, voy a contar una anécdota muy importante, chistosa. Cuando nosotros entrenábamos, llámese en el gimnasio, llámese siempre, no sé, sentadillas. Hay que hacer 20 repeticiones. Y tú sabes que de repente unos hacen, 10, ya, Decía, sí, 15. güey, ahí sí. Y yo me acuerdo que esa es otra de las cosas que también, ¿no? Consejos o me daba mi papá y mi tío, que eran los que nos entrenaban, mi tío Enrique, mi papá Jorge, y decían, tú haz al 100% todo lo que tienes que hacer. No te fijes en los demás, no te fijes, no. Tú haz lo que tienes que hacer y algún día se te verá recompensado. Entonces esas cosas, me acuerdo que entrenábamos y de repente, no sé, ejercicios, repeticiones. Y yo veía que otros, ya terminé. Y decías, espérate, ¿cómo? Si yo apenas voy a la mitad, ¿qué me está faltando, no? Y siempre te queda, ¿no? Porque a lo mejor a eso es una competencia también. Sí, claro. Y estás, entonces, pero yo decía, no, mi mentalidad es hacerlo siempre bien, siempre bien, siempre bien. Y bueno, después fue el resultado. Sí, la verdad es que, digo, como dicen a veces, tu misma repetición que tiene que ser diario, 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 te va a llegar a un fin, ¿no? Sí. Y la verdad, la otra parte importante es, vuelvo a insistir, la mente, ¿no? Si tú tienes una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, y con el enfoque y con la meta que es llegar a lo que te has trazado, no importa en ese camino cuántos, pues obviamente va a haber baches, eso es Claro, normal, claro, sí, sí, sí. pero hay que seguirlo, ¿no? Y pensar que hay que llegar lejos, o hay que llegar, o sea, hay que ver hacia más allá, ¿no? A veces vemos muy como a lo corto, no, ya me pasó esto, no, ya me desanimo. No, yo tengo que llegar allá, todavía falta, no importa, me falta tanto tiempo. Y eso creo que también es algo importante hoy a los jóvenes en general, en México lo sigo diciendo, que donde se tiene que trabajar la parte, porque los mexicanos tenemos talento, cualidades, muchas cosas positivas, pero a veces donde nos falla es la parte de la mente, y ahí es donde hay que trabajarla. Sí, la verdad es que yo siento que, como tú dices, si vas trabajando al joven desde muy chico en el efecto mental y la práctica mental, te ayuda mucho. Digo, estaba viendo yo un juego de tenis con Rafa Nadal y otro contrincante, y Rafa perdiendo, y le da la vuelta, pero todo por mental. Y yo digo, son a veces ejemplos de cómo la mente te ayuda. Nos ha pasado en muchos mundiales donde estamos de lado para ganar y pues por el efecto mental Claro. pasa y no tenía que pasar, pero bueno, ¿no? No, Hay no, temas. y esa parte que dices, pero hay que trabajarla, ¿no? Hay que estar yo lo platicaba
me acuerdo de chico, mi tío nos decía, nos mandaba frases. Yo tenía en mi cuarto todo tapizado de frases positivas y todo el tiempo, y todo el tiempo. Entonces, hoy, obviamente, aprovechando la tecnología y cosas tan avanzadas, creo que esa parte, ¿no? De hecho, digo, aprovechando, tenemos un proyecto que ya lo sacamos, es una aplicación donde se llama Mastercracks, y donde también estamos muy enfocados a esa parte, a trabajar esa parte mental, ese entrenamiento mental. Entonces, si nosotros creo que logramos poner, como tú dices, desde chicos, en nuestros hijos, con nuestra gente más cercana, creo que eso también va a elevar el nivel de todos nosotros. No, sí, la verdad es que está, digo, ahorita vamos a hablar un buen ratito también de la aplicación y de toda la parte de emprendedurismo que Sí. tiene Pavel Pardo después del fútbol, ¿no? Sí. Pero, y de verdad, sí les voy a poner hasta los links para que la sigan, porque ahora la aplicación es muy, muy especial. Cuando tú sales a debutar ya en Atlas, juegas en Atlas, va haciendo un proceso, tu, tu efecto cuando llegas y pisas o te dan la playera de la selección mexicana, ¿cómo cambia en Pavel cuando ya es un seleccionado nacional? Pues sí, seguí siendo el mismo, esa es la verdad, ¿no? O sea, a ver, llega un momento en que obviamente la selección, la gente te empieza a reconocer, tienes más, obviamente, más exposición, Sí. ¿no? Pues estás en la selección, todo el mundo ve la selección, saben los jugadores, quién están, y entonces empiezas a ser más conocido, lo que acabas de decir. Entonces siempre traté como manejar una línea, decir, bueno, que no se me suba, que tenga los pies siempre sobre la tierra, pero sí, a ver, el que te diga que nunca se le subió, pues bueno, No, no, eso no. a todos, ¿no? Y a mí también, ¿no? Entonces creo que eso también, ese cambio de llegar a esa selección, pues obviamente es una mayor responsabilidad. Sí. Y siempre lo he dicho, ¿no? Tienes otra responsabilidad, juegas con tu equipo, tienes que cumplir al 100%, vas a la selección, tienes que cumplir al 100%. Si no cumples, pues obviamente no te van a seguir Sí. llamando. Si en tu equipo tus actuaciones no son las que tienen que ser, difícilmente te van a llamar a la selección. Entonces, como que volvemos a lo mismo. Mi mente estaba muy enfocada a lo que quería y no desviarme de estas distracciones. Cuando, cuando estás en pues en tu primer mundial, ¿qué siente Pavel en llegar con, digo, todas las figuras que estaban, Sí. son otros niveles que tienen también ustedes, pero ¿qué se siente llegar a ese primer mundial y ese primer partido que puedas jugar? Pues mira, me acuerdo que, a ver, el mundial del 94, yo veía, pues, a Jorge Campos, Sí, sí, sí. Aspe, Claudio Suárez, Luis García, ¿quién más estaba? Que después fue el 98. Pero ese mundial del 94, pues, yo lo veía por la tele, y me acuerdo, pues, lloraba porque México había perdido contra Bulgaria. Sí, sí, ese de los penales, Pero malditos penales. después me los encuentro en selección, ¿no? Ya desde el 96, 97, 98. Y para mí era un sueño. Pues yo decía, ¿cómo? O sea, yo los estaba viendo en la tele, a estos ídolos, y ahora son mis compañeros, ¿no? Entonces, pues obviamente te cambia todo, es rápido, ¿no? También eso es algo importante. La vida del jugador vienen cosas muy rápidas. Y hace rato hablábamos de un proceso, ¿no? Claro. O de la parte de adolescencia que tiene que vivir, pues, cualquier ser humano, cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier joven. Y en el fútbol no, porque a los 17 años, Sí, yo cuando apenas estás saliendo con los amigos ya a las estás fiestas, pues, figura, ya sí, estás con otra responsabilidad, sí. ¿no? Siendo, como tú dices, un jugador profesional. Y a los 20, a los 21 años, pues ya eres todo un jugador jugando en un mundial. Entonces, es muy rápido, ¿no? Entonces, la vida del jugador, los procesos son muy avanzados. Entonces, tienes que también maduras muy rápido. Ujú. Y esa parte, pues, como te decía, llegar a ese mundial viendo todos tus jugadores y luego ahora a tus compañeros, pues, era algo impresionante. Claro que ese primer mundial, el nerviosismo, pues, siempre está y siempre lo tenía, ¿no? Me acuerdo que
Yo estaba de compañero con Duilio Davino y estábamos, siempre fuimos compañeros de cuarto. Y eran las 2, 3 de la mañana y seguíamos con el ojo pelón de que Nervio de... los nervios, Sí. oye. Y, pero bueno, ya después, cuando ya estás en la cancha y eso, ya esos nervios salen. Se van disipando ahí completamente. Sí, pero es algo normal, Sí. es algo normal. Sí, me acuerdo de ese mundial donde decía, no, el Cabrito entrando de cambio, Sí. siempre era un revolucionario, pero completo y fue una selección muy, muy buena. Yo creo que hemos tenido selecciones muy buenas y digo, y no porque esté aquí, lo digo diciendo en todos lados. Para mí, de las mejores selecciones que hemos tenido es la del 2006. Sí. Para mí creo que ha sido una selección muy completa en todos los aspectos. Mira, en el 98 creo que teníamos nombres, jugadores, personalidad, carácter, porque si hablamos de todos estos jugadores que había, o sea, son jugadores realmente muy buenos y con mucho carácter, con mucha personalidad. Pero en el 2006 el equipo jugaba como un equipo, iba a decir como una máquina, pero un equipo, pues sí, un equipo muy ordenado tácticamente, dinámico, que a mí me tocó después quedarme en Alemania y los europeos decían, oye, es que México jugaba como un Sí. equipo europeo. Sí, está Entonces impresionante. eso te llama la atención, o sea, te llama la atención de lo que hicimos, de la huella que dejamos y que de ahí pues muchos más jugadores se quedaron en Europa. Sí, la verdad es que de ahí es un parteaguas donde empieza, creo que el mismo mexicano, creo que a raíz de ese mundial, poquito antes, pero empieza el mexicano a migrar un poco más a Europa, ¿no? Sí. Empieza a tener esa exponencialidad. Digo, ya con Rafa también, que ya se había ido a Sí, Mónaco. que Rafa exactamente, que es el primero, bueno, primero Hugo Sí, Sánchez, sí, sí, ¿no? Hugo Luego, Sánchez y tal. pues obviamente hubo varios, ¿no? Luis García, me acuerdo de Luis Flores, Aguirre, bueno, más atrás, Sí, sí, sí. Chepo de la Torre, o sea, muchos jugadores también. Y luego ahí viene la época donde Rafa se va y que empieza a conseguir, y el Mundial del 2006 sí es un parteaguas para que obviamente muchos emigremos a Europa. Sí, ahí, ¿cómo cambia la vida de Pavel estando en México y que llegue a un equipo alemán llamado Stuttgart? Llamado que no era, pues, no era el Borussia, no era, el Bayern, pero que cambie ese y siendo campeón. Sí, fíjate que primero era el sueño que yo tenía, ¿no? Yo sabía que ese sueño también se iba cada vez como alargando, alargando, alargando y no llegaba. Entonces el Mundial 2006, pues obviamente sí fue para mí un mundial importante, porque yo sabía que era el mundial que tenía que llegar Mm. y era mi última oportunidad, ¿no? Tuvimos una buena confederaciones, Sí. tuvimos un buen mundial y antes del mundial yo decía, esta es la última oportunidad. Si aquí no demuestro y no hago lo que tengo que hacer, pues ese sueño se va a esfumar, porque ya estaba por cumplir 30 años. Y cuando llega ese momento, pues obviamente las oportunidades llegan. ¿Cuándo? En el momento que Dios te las presenta, esa es la verdad. Y hay que tomarlas. Y yo estaba preparado. O sea, yo estaba preparado para ese sueño, para ese reto. Y así fue. Así fue porque cuando llego a Alemania, realmente, o sea, me sentía capaz, me sentía completo, mentalmente me sentía muy bien, futbolísticamente me sentía bien y físicamente. Entonces, tenía todo para poder hacer lo que hicimos, que la verdad, pues, fue una hazaña después de 15 años con Stuttgart, de que el club no había salido campeón, no tenía, nada de campeonatos, y llegamos y somos campeones. O sea, no es que nosotros, ¿no? Pero se conjuntaron muchas cosas. Pero, pues, es una hazaña, esa es la realidad. Sí, es que, digo, si mucha gente empieza a seguir un poco más el fútbol y otros que ya siguen el fútbol, el que un equipo, a fin de cuentas, que no es el que tampoco era económicamente, es el que es como está en Bayern o en Sí, Dortmund, sí, que digo, todos tienen recursos, pero no de diferentes como Real Madrid,
no sé, Barcelona y Atlético de Madrid, de ahí fuera Sí, todos los demás, pues, es muy complicado a veces que puedan ser campeones. claro, muy. En este punto, Alemania, o bueno, Stuttgart es campeón, está Pavel, está Osorio. Sí. ¿Qué complicaciones o qué anécdota puedes llegar a decir, anécdota chusca y complicada también de estar dentro de un equipo como Stuttgart, ¿no? Sí, a ver, bueno, primero me acuerdo que llegamos, la conferencia de prensa, y había 2 cosas. Bueno, antes de salir de México, a mí me hicieron una entrevista, ¿no? Ya me iba para Alemania y me decían: "Bueno, ¿qué piensas, Alemania? Han ido muchos jugadores han regresado", ¿eh? Y yo dije y esa declaración no era habitual en mí hacer este tipo de declaraciones. Yo dije: "Yo me voy a regresar, si regreso a México es porque regreso triunfador, si no, no voy a regresar. Yo me voy a quedar allá". ¿Cuánto tiempo? No sé, a mí me gustaría quedarme mucho tiempo. Sabía que se acortaba el tiempo porque ya tenía 30 años, ¿no? A lo mejor a los 36 mi idea era retirarme, 38 máximo. Entonces estaba en esa etapa. Y yo dije: "Pues no me regreso hasta que sea triunfador". Esa fue una de las respuestas. 2, cuando llegamos a Alemania, conferencia de prensa, me preguntan: "Bueno, ¿y qué esperas?", ¿no? Los de Alemania Sí. hablan hablan alemán, el idioma difícil, el frío, muchos latinos viene el invierno y se quieren regresar, se quieren quedar en sus países. Y yo decía: "Pues yo no, ni pienso que están hablando alemán, ni pienso que hay demasiado frío. Yo vine aquí a triunfar". Y bueno, ¿y qué es triunfar? Pues ser campeón. Y me decían: "¿Cómo? Pues está el Bayern, está Schalke, está Dortmund, Bremen", en ese momento Sí. era muy fuerte, Hamburgo. Y yo decía: "Sí, conozco la liga, conozco los equipos, pero bueno, es un sueño. Y mi sueño es jugar Champions League. Entonces, para jugar Champions League Necesitas tienes ser que ser campeón". Y pues fuimos campeones, ¿no? Entonces, sí es una anécdota, volviendo al tema de la mente, y que muchas veces, o sea, no lo había dicho. Y por primera vez en mi vida sí. Lo concreto, lo digo, más bien lo decreto, y no quiere decir que ya por eso no, bueno, obviamente hay muchas cosas que se alinean, ¿no? Y realmente, pues, Dios está y hace lo demás, pero si tú haces las cosas que te tocan hacer, como tú decías hace rato, el 100% seguramente lo demás va a venir, seguramente. Entonces, con ese convencimiento estaba y con ese convencimiento fuimos, ¿no? Y obviamente sí, al principio, pues, imagínate, entras al vestidor, los alemanes te saludan, sí, tal, ¿no? Y acá en México, sí, ¿cómo estás? No, no, ya es, sí, sí. Y te sentías como, ay, estos mexicanitos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? Y después, pues, obviamente nosotros demostramos día con día esa Sí. parte de profesionalismo, disciplina, que lo logramos, ¿no? Una anécdota también, en el invierno hay siempre una pausa, y el entrenador que teníamos, Armin Fe, hizo una charla donde, pues, a cada uno de los jugadores decía cosas positivas y bueno, dice: "A ver, quiero hablar de Ricardo Osorio y de Pavel Pardo, que la verdad me han sorprendido de lo profesionales, lo disciplinados que son". Entonces, eso también es un camino, por eso digo, pues eso somos capaces los mexicanos. O sea, eso es lo que tenemos. Lo único que a veces nos falta, pues es creérnosla, ¿no? Y a mí también me pasó, porque después analizo atrás y digo, ¿por qué no me fui cuando tenía 23 años, 24, 25, 26? Porque seguramente esos pensamientos no eran los que tenía cuando tenía 30 años. Entonces, por eso sí es importante llegar a la gente, llegar a los jóvenes en esa parte mental, donde te la tienes que creer, donde tienes que hacer todo, como tú lo has dicho, al 100% para que esos objetivos, sueños se puedan lograr. No, y más que nada que realmente ese es punto clave, es mental, visualizar lo que tú quieres del objetivo y sobre todo darle ese giro a decir, bueno, dejo de lado, no sé, salidas con amigos, echar unos vinos, tomar algo, ponerme muy hasta atrás, muy pedo o algo, Pues sí, pero eso es. dejas de lado eso por un objetivo y por algo que sea claro y conciso. Entonces, eso es lo que te ayuda a fin de Mira, cuentas a te sacar, voy a ¿no? poner un ejemplo hace poco de un amigo de Miami, donde obviamente él juega.
¿no? Él está en la universidad. Y le ofrecieron ir a jugar a España, quedarse en una academia, tal. Y él, como papá, dice, no, pues, a ver, hijo, yo te apoyo. Pues, él es fanático del fútbol, ¿no? Y el hijo en esa etapa, 16, 17 años, dice, no, papá, pues es que la verdad, tengo mis amigos en Miami, salimos, tenemos esto. Entonces, como yo le decía, pues sí, pero pues tienes que decidir. Ahí es donde Sí, está el ahí es tema, el ¿no? tema. Que tienes que decidir. Entonces, se acaban estas salidas, estos fines de semana. A lo mejor tu familia sale un fin de semana de vacaciones o un fin de semana donde sea, pero tú ya no sales. Sí, ¿Por claro. qué? Porque estás dedicado al 100% con el fútbol. Entonces, llega ese momento. Entonces, ese momento es decir, ¿sí lo quiero o no lo quiero? Sí, la verdad es que ahí ahí pasa en el punto medular donde dejas de lado y ni siquiera, bueno, haces un sacrificio, entre comillas, al principio lo puedes ver como sacrificio, pero después lo ves como un objetivo claro de dónde quieres llegar. Sí, pero al final, a ver, al final siempre digo, pues no es, o sea, no le, si tú le quieres llamar sacrificio, bueno, sí, puede ser, pero es algo que te gusta. Claro. Y cuando te gusta, no lo ves Sí. como sacrificio. Esa es la verdad. Por eso digo que comparto, como tú dices, hacer el 100%, poner todo lo que está dentro de ti, que es el amor, la pasión y ese carácter y todo ese empeño, las cosas van a salir bien. No tienen por qué salir mal. Sí. Pasa Pavel en cuestión donde ya se consolida en Alemania, está en Europa, su movimiento de regresar también a México. Sí. Hay un punto ahí donde todo futbolista, pues, tiene también una decisión donde dice: "Hasta aquí puedo llegar o hasta aquí necesito ya estar". ¿Cómo es la transición a veces para un futbolista o cómo fue para Pavel el retirarse de la carrera siendo ya campeón con varios equipos, siendo exitoso, con mundiales, con todo ese tema? Pero la pregunta también parte, que es a lo que también a los jóvenes es punto de ayuda, es, ¿cómo cuando el deportista se quiere retirar, qué siente Pavel al decir: "Hoy es mi día último de juego"? Pues mira, en mi caso fue de esta manera. Yo ya, te lo dije hace rato, que a los 30 años yo ya sabía que a los 36, 38, pues ya se me iba a acabar la carrera y que la carrera no es para siempre. Y muchas veces el jugador de fútbol piensa que es para siempre, piensa que nunca se va a acabar. Y por eso vienen estos depresiones, trastornos o como se Sí. le pueda llamar Sí, 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 claro. después de dejar el fútbol, porque tú estás acostumbrado a tener un horario y ir todos los días, levantarte, entrenar a las 9, a las 10, a las 8 en la tarde, la mañana, tarde en la mañana y en la tarde, doble turno, o sea, tienes todo eso, viajas, esto, todo. Es una dinámica, ¿no? Que durante 20 años la haces, ¿no? 10, 15, 20, el que depende. Y de repente llega ese momento en que te levantas y dices, pues ¿ahora dónde voy? No voy a entrenar, no voy a viajar, no voy a jugar. Entonces, por eso yo me preparaba o mentalmente decía, pues yo ya voy a terminar a los 36, 38 años, es una buena edad. Y dos, yo decía, yo me quiero retirar del fútbol, no que el fútbol me retire. Claro. Entonces, Es y, muy buena frase. y eso es bien importante, ¿no? Porque a veces sigues jugando y quieres seguir y después andas pasando penas, andas pasando por equipos en segunda división o liga de ascenso, o sea, cosas que creo que no tienen, ¿no? Y tiene que tener un valor, o sea, tienes que tener esa eh, dignificación por la profesión también. Claro. Yo respeto también a la gente que lo hace y es respetable, ¿no? Porque a lo mejor ellos, pues, tienen esa todavía piensan que quieren seguir jugando, que tienen esa necesidad y que todavía les está apasionando jugar. Eso también es válido, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En mi caso, yo decía, en el momento en que yo no deje deje de sentir esa parte de esta pasión, de este amor por el deporte, ahí ya me tengo que retirar. Y me pasó así, ¿no? Empecé a ver que ya los entrenamientos ya me costaba, que ya de repente ir otra vez, levantarme, ir a entrenar, como que jugar no, ¿no? Sí, sí. Porque El o jugar es sea, totalmente diferente, sí, claro. diferente. Entonces,
esa parte como que me empezó y ahí fue también como que empecé a entender, decir, algo me está pasando, ¿no? No estoy disfrutando esto como lo disfrutaba antes. Y entonces ahí es un tema de recapacitación, un tema de decir, pues hasta aquí, ¿no? Entonces, Claro. y ahí es donde tomo la decisión. Se termina el campeonato, a mí me dicen, bueno, me querían hacer un ajuste en el contrato. ¿Estuvo en América? Sí. No, ya en Bueno, Chicago. Chicago, ¿no? En Sí, Chicago. cierto, en Chicago, tienes razón. Y yo digo, a ver, pues por algo está pasando esto, ¿no? Dios me está poniendo las cosas como en la mesa Mesa. y tomar una decisión, ¿no? Y esta decisión que dije, pues es la verdad que sí me gusta, lo analicé, lo platiqué con mi esposa y te digo, siempre tenía en la mente decir, hasta esta edad me voy a retirar. O sea, me quedan 3 años, me quedan 2 años, me queda 1 año. O sea, siempre estaba como en esa cuenta regresiva, decir, pues ya me falta poco y ya me voy a retirar. Entonces siempre estaba pensando, no es que de la noche a la mañana, no, ya me voy a retirar. Y creo que a muchos sí les pasa porque no planeas esa transición, esa parte. Que no te puedo decir, más bien, si yo te digo, no, no me afectó en nada, bueno, obvio que te afecta, porque es dejar todo y es una nueva vida y emprender. Entonces, como tenía muy claro lo que quería también de mi vida y de lo que venía, que es lo que decías en esta parte de emprendimiento, pues siempre fui muy inquieto, ¿no? En cosas, en estar explorando ya desde cuando estaba de jugador y todo esto. Y así pasó. Entonces dije, la tomo y es el momento. Ya hablé con mi esposa, le dije, mira, yo creo que es el momento de, de, Dar una pausa ya en de dar una pausa en el fútbol. No sentía esa pasión y ese amor, no ese amor, más bien esa pasión, ¿no? De ir a Sí, entrenar claro. todos los días y hacerlo. Entonces dije, creo que es momento de dar un paso a un costado y retirar. Y como tú lo dijiste, empecé a analizar las cosas. Dije, a ver, pues Dios me ha dado este talento, me ha dado la oportunidad de cumplir el sueño, que no todos lo cumplen también, Ese es ¿no? importante, sí, no todo el mundo llega, No todo el mundo y se llega consolida y no ahí. todo el mundo, o sea, tienes una idea, un sueño de decir, pero no todas las veces estás haciendo lo que tú querías hacer. Y sin embargo, yo sí, o muchos de nosotros sí, porque somos privilegiados. Entonces dije, pues Olimpiadas, Copa Libertadores, Campeonato de México con el América, Selección Nacional, 2 mundiales, Olimpiadas, Champions League, UEFA, campeón alemán. Entonces dije, jugué en la MLS donde quería también jugar, porque ese era, o sea, uno de mis objetivos era jugar también en la MLS. Entonces ya lo había cumplido también. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí dije, Y llegas como estrella, llegas como sí. con el reconocimiento de todo. Y con el reconocimiento sí, pero también, ¿sabes qué? Con una idea de dejar algo en el Ujú. club, dejar algo en los jóvenes, de dar un mensaje en los jóvenes. Y eso creo que es lo más importante. Sí, fíjate que parte de todo esto, de lo que comentas y tu trayectoria que, pues, ni siquiera es, algo mediana, es bastante amplia, y también lo puedo decir, felicidades por toda esa trayectoria. No todo el mundo, como dices, puede llegar a ese punto. Gracias. Pero el tema aquí es, dentro de Pavel, desde que inicia el fútbol hasta donde termina su carrera profesional, hablándote de, como dices, de entrenar y todo el tema, todo eso que también es parte de ayuda a los jóvenes, ¿qué tanto al futbolista se le puede acercar gente buena y mala, Sí. como sea, pero que le empiezan a incitar para hacer negocios a veces que no son tan buenos, o invertir en cosas que no son tan buenas, o sí se acerca a veces la persona indicada, Yo creo que le hay, ayudan, yo creo que hay más gente, como todo, ¿no? Como si dices, hay gente buena y, y larga. y larga, o con Larga, otras con otras intenciones, intenciones, sí. donde es cierto, todo eso lo ves y lo vas viendo, ¿no? En mi caso, digo, afortunadamente tuve compañeros que nos ayudaban, que nos daban consejos, mira, no, invierte tu dinero, no lo gastes, cómprate un terreno, una casa, invierte en bienes raíces, que eso no se va a devaluar, o sea, porque al final volvemos a lo mismo, tu profesión, tu trabajo es el fútbol, porque es una Sí, es profesión. una profesión. Entonces, pues tienes que estar al 100%. Y después te das cuenta como que no lo entiendes cuando eres jugador,
que después cuando te retiras a los 36, 37, 38, otros 40, pero el común o el porcentaje es a los 35, 36, ¿no? Si es que tienes también una buena Sí, que disciplina tienes también. una buena Sí, disciplina. Entonces ahí te retiras y te das cuenta que hay un tiempo muy grande. Y piensas cuando eres jugador, no, yo quiero hacer esto y quiero hacer el otro, ¿no? Y a mí me pasó también, ¿no? Cometí muchos errores y me metí en negocios que no tenía que meterme, que eso también, ¿no? El otro día tú le decías, si no conoces el negocio, no te metas. Si no estás involucrado en el negocio, no te metas. ¿Y cuántas veces lo hacemos? ¿Por qué? Porque tienes el capital y dices, bueno, pero también lo tienes que destinar, o como dices, dejarlo en manos de profesionales sí. y que muchas veces no son los profesionales. O viene el amigo, el pariente, el tío, el primo, mira que esto, sí, pero no son profesionales, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es muy importante decirle a los jóvenes que obviamente que estén más abiertos a esa parte, ¿no? Decir, ¿quién es? Como tú Claro. puedes decir, sí, pero tiene que ser un profesional en la materia. Entonces, pues sí, esa parte está en el fútbol, Siempre. siempre va a estar los, como dices, los que les das la mano y se agarran el brazo, pero bueno, pues es parte también, ¿no? De ese aprendizaje y creo que hoy, sí creo en lo que hoy, por ejemplo, yo hago, que sí le podemos enseñar o sí le podemos dar un plus a los jugadores para que ellos, pues el camino sea más fácil. Claro. Sí, la realidad es que hoy en día con las redes sociales ayuda, porque, pues, puedes abrir muchas cosas. Pavel ya se convierte en el empresario, en el que empieza a hacer negocios. Sí. Todos nos topamos con altas y bajas en los negocios, pero platicando ahorita de hace rato de lo que decías de la aplicación, cuando me lo empezaste a platicar, de verdad esa aplicación se me hace espectacular, porque es un punto donde le puede ayudar también al joven. No está solamente Pavel, atrás de Pavel y al lado de Pavel hay mucha gente, tanto expertise, muy buena en el negocio y en el deporte ni se diga, pero de verdad, platícame un poquito más de la aplicación, cómo va a trascender o cómo queremos que trascienda esa aplicación y con la ayuda de lo que podemos aportar todos, ¿no? Sí, claro, claro. No, lo acabas de decir, hay muchos jugadores que está Osvaldo, que está Rafa, que está Borghetti, está Norma Palafox, Gigi Buffon, Salcido, Jo Canales, que es el fitness trainer Fitness de, training. no solo de Checo Pérez, de muchos jugadores profesionales, como el caso de Layún, Diego Reyes, este, de Hugo, también el portero. Hay muchos, ¿no? Y estos son, ahorita tenemos estos que ya sacamos un contenido y cada vez van a venir más y más jugadores tratando de que se sumen a esta aplicación. ¿Qué quiere o qué queremos de esta aplicación? Queremos inspirar a millones de personas con esta aplicación, ¿no? Si es basada con el fútbol, pero también le estamos dando un enfoque a lo que te decía, la parte mental. Y esa parte mental creo que es la más importante y obviamente que estamos careciendo en México, ¿no? Obviamente la parte física Sí, que también, que es algo importante, el estrés mental, la salud mental. Entonces, está muy enfocada en eso y que los jugadores te lo dicen, que es lo que, como tú dices, a ver, ¿cómo hiciste en Alemania? ¿Cómo, Rafa? ¿Cómo lo hiciste en Barcelona? En tal? Pues con una visualización, con una determinación, y va a haber entrenamientos específicos para eso, ¿no? Ya sacamos, bueno, ya estamos trabajando con el gobierno de Zapopan, Guadalajara, de poder llevar a muchos niños también, jóvenes, esta aplicación. Y que es cierto, o sea, pues eso es lo que queremos, ¿no? Dejar, porque yo siempre he dicho, tú puedes tener muchos conocimientos, pero también hay que compartirlos. sí, Y hay que llegar hoy a aprovechar la tecnología, como lo has dicho, de llegar a millones de personas. Y que ese legado también lo dejemos. Y que ese legado del día de mañana, jóvenes, y escucharon o esta entrevista, o la plataforma se metieron, o hicieron de tal, y le cambió la vida, le cambió el chip. Decir, claro, no, yo pensaba de esta manera, porque estamos acostumbrados muchas veces, no, eso no es para mí.
Sí, o ese eso o eso es para otras personas. Esto es para todos, la vida está para todos y está para el que quiera, el que tenga hambre, deseos de alcanzar esos sueños. Entonces, pues ya estamos prácticamente con la plataforma en mucha parte del beta testing y bueno, pues ahí vamos. Ya te diré cuando ya esté al público que ya la vamos a sacar. Ya Apple ya nos autorizó para estar dentro dentro de del App Store. sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, vamos con calma. Sí, con pies de acero y bien despacito ahí para que ahí siga vamos. todo bien, pero de verdad, Muchas lo que gracias. podamos aportar, ahí estamos dentro de eso. Y realmente digo, todo esto que platicamos, digo, podríamos aventarnos 5, 6 horas, 3, lo que sea, porque, pues, las anécdotas de Pavel no terminarían aquí No, hay completas. muchas, pero bueno, aprovechar lo que te dices de la parte también de, no solo de la plataforma, ¿no? Sí, Hoy, pues, porque luego mucha gente, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué haces? ¿No estás de entrenador? ¿No estás de sí? sí, sí, sí. ¿No tienes una academia? No, no estoy. Entonces, otra de las partes que a lo que nos dedicamos, que lo sabes, obviamente, pues la parte patrimonial, Claro. donde les ayudamos a las personas en la parte patrimonial, con la parte de seguros, de cuidar el patrimonio, de incrementar el patrimonio con la parte de seguros. Y eso también es lo que hacemos, ¿no? Que eso fue lo primero que yo después cuando me retiro, es cuando empiezo a hacer, ¿no? Pues mi esposa pues lleva 22 años en el negocio, entonces ahí es donde empiezo con la empresa que es, bueno, You Consulting, y que es una empresa pues obviamente grande, una empresa que sigue en crecimiento, y ahí estamos haciendo esta parte de poder orientar, de poder darle asesoramiento también a los empresarios, a las familias en esta parte patrimonial. Y luego tengo la parte de la agencia de jugadores, ¿no? Que es la representación de jugadores. Entonces se combinan muchas cosas para poderle darle todo este servicio a los jugadores Entonces, y hablar, pues, porque yo ya lo viví, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces de ponerle a la gente profesional en cada área para que los jugadores se dediquen solo a jugar y hacerlo bien profesionalmente, como tiene que ser. Y que después, pues obviamente sean, como tú lo dices, una parte ordenada, que muchas veces no lo somos, con estrategias, con cosas para poder tener un patrimonio el día de mañana. sí, la verdad es que esta, ayuda que se otorga al futbolista o al deportista en general, no solamente al futbolista, puede ser boxeador, puede ser que sea, pero lo conjugas en cuestión de la agencia de jugadores, la Claro. representación de jugadores, que también hoy en día decimos, bueno, el representante que, pues, es parte medular, porque si tienes un buen representante atrás de ti, tienes una proyección en el efecto deportivo, pero también en el empresarial, ¿no? Claro. Que eso va de la mano. Y eso va de la mano y que muchas veces está, o sea, a ver, está muy, muy prostituido el nombre del representante, ¿no? Es que el representante, roban dinero y nomás quieren el negocio. Bueno, desgraciadamente, ¿no? A mejor anteriormente hubo casos, hubo cosas donde, pues obviamente se presentaron este tipo de Claro, cosas, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces que a veces no son las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor al representante le conviene, porque a lo mejor va a ganar más dinero, pero no es lo mejor para el jugador. claro. No es la mejor decisión, no es lo mejor ir a tal lugar, a tal equipo. No, siempre hay que pensar qué es lo mejor para el jugador, ¿no? Obviamente hay muchos que tienen más experiencia que yo, pero yo lo tengo muy claro y soy consciente de que lo más importante es el jugador y qué es lo que quiere. Y en base a eso, trabajar, hacer un plan para no solo en lo deportivo, lo que tú estás diciendo, que es lo que tú haces, ¿no? Que son estas estrategias y que lo hemos platicado, estas estrategias que se hacen sinergia para que los jugadores el día de mañana pues tengan un- Es una estabilidad. una estabilidad y un retiro digno, Claro. ¿no? Lo que hablamos hace rato, que eso es lo más importante también, porque como todo el fútbol se va a acabar, pero después que sigue. ¿Qué pasa? Y lo más importante es dejar influir en estos jugadores, hoy jóvenes, otros no tan jóvenes,
de que van a tener una vida después que a lo mejor pues, algunos seguirán en el fútbol, otros no seguirán, pero a lo mejor en las empresas o en emprendimiento que hagan, pues que se dediquen a hacerlo bien. ¿Qué consejo le dejarías ya al deportista para, como tú dices, tener esa visualización de cuando inicia hasta donde vaya a querer llegar? Sí. A mí hay 2 cosas que aprendí en Alemania. Que uno, quieras o no, pues lo tenía, ¿no? Que era la parte ese de profesionalismo. O trataba de hacer lo profesionalmente lo mejor, ¿no? Pero sin embargo, cuando llego a Alemania, esa parte de profesionalismo es lo que nos está haciendo falta en México. Y por eso en México nos estamos quedando en ese En ese paso. paso. En general, no solo la selección, los jugadores que van a Europa, ¿no? ¿Por qué no triunfan? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué no? Ujú. Eso es lo que a mí me gustaría transmitirlo. Decir, hoy ganas X cantidad, contratos muy buenos, pero decir, quiero ser el mejor. Sí. Y no necesariamente, bueno, sí, porque viene de la mano. Si tú eres el mejor y lo vemos, Benzema, Messi, Cristiano. Ronaldo, Sí. ellos quieren más y más y más y más y ganan fortunas, pero ellos quieren ser los mejores. Y eso es algo que yo no veo en México, que no veo a algún jugador que realmente diga, quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Entonces, esa parte de profesionalismo, volvemos a lo mismo, cuesta, ¿no? Pues obviamente, y lo dije hace rato, a mayor éxito también vienen mayores Sí, responsabilidades. claro, claro. Y tienes que estar preparado, pero muchas veces nosotros decimos, no quiero, así estoy bien. Entonces, y lo dije hace rato, México tiene un talento muy importante. Nos falta esa parte. Si nosotros comenzamos con esa parte de profesionalismo, con esa mentalidad ganadora, de decir, aquí quiero ganar y quiero ganar y quiero más y quiero más y quiero más, creo que eso va a ser muy importante hoy en los jóvenes, ¿no? Sí. Porque después todo lo demás lo tienen y está demostrado. Y no lo digo yo, viene Almeida de fuera, lo dice, La Volpe lo dice, el otro entrenador, La Puente lo dice, y todos lo dicen. Gignac lo dice, ¿no? Entonces, Sí, sí. entonces tenemos que abrir los ojos y decir, Creérnosla. y creernos, decir, algo estamos haciendo mal. Si todas estas gentes vienen, extranjeros, vienen de fuera y ven el potencial que tiene México, pero nosotros no nos la creemos y no queremos tampoco hacer esa parte profesional, porque también es renunciar. O sea, elegir es renunciar. Sí. Entonces, si yo elijo ser el mejor, estoy renunciando Ah. a lo que hablábamos, ¿no? Fiestas, esto, el otro. Entonces, tienes que ser profesional. Y creo que eso nos está faltando. No, fíjate que deja mucha enseñanza. Siempre hablar con alguien que ha tenido la fortuna de salir de México y jugar, te ayuda mucho. Sinceramente, la verdad es algo increíble platicar contigo. Digo, yo una enriquecedora plática a cada rato. Y cerrando ya, el tema es, México pasa al quinto partido, no pasa al quinto partido. ¿Qué pasaría en el Mundial ahora que inicia? Mira, lo voy a seguir repitiendo, que esta parte de que si somos el quinto o no. A mí me gustaría empezar a cambiar la mente de todos, ¿no? ¿Y cómo es empezar a cambiar? Lo dije hace rato, es ganar, ganar, ganar. Entonces, ¿cómo hay que prepararnos? Hay que ganar contra Polonia, punto. Ese es el partido más que el quinto, Sí, más que el quinto es Polonia. ese. Entonces, y después, y eso lo aprendí en Alemania. Fecha 1, fecha 2, perdíamos tal y todo era un drama. Y yo decía, espérate, todavía faltan 30 y tantas fechas para el campeonato. Pero ya había una frustración que a veces nosotros no la vemos, los sudamericanos también la tienen, ¿no? Entonces, esa parte creo que nos está haciendo falta. Entonces, si nosotros logramos cambiar esa mentalidad, decir,
cada partido que sea, hay que ganar. No hay mañana. No hay. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, creo que podemos lograr ese famoso quinto partido o más, ¿no? Que va a llevar tiempo. No, claro, claro. Pero no sé si es ahora, lo he dicho. No sé si es ahora, pero siempre hay una oportunidad. Entonces, si los jugadores van con esa mentalidad de decir, hay que ganar. El partido más importante es Polonia. Listo, ganaste. El que sigue, ¿cuál es? Argentina. Listo, ya empataste, ganaste. Perfecto. El que sigue, Arabia. Ok, hay que ganar como sea. ¿Qué pasó en el Mundial pasado, por ejemplo? ¿No? Que México le ganó a Alemania, muy bien. Después empata con... No, se les gana. Se le gana a Corea. Se le gana a Corea. Ajá. Se le gana a Corea. Entonces tenías todo y llegas contra Suecia, que eso es lo que nos pasa. Sí. Por Ahí eso, fue la clave. por eso digo que si nosotros nos mentalizamos que es ganar hoy, ganar. No importa qué va a pasar, no importa, hay que ganar. Sí. Oye, que te va a tocar Brasil, bueno, no importa, hay que ganar hoy. No, que no se... Si nosotros llegamos y tratamos de tener eso en la mente, ahí vamos a cambiar. Y volvemos al ejemplo que puse de los grandes jugadores. Quieren más. Ya han ganado todo, ¿no? Ronaldo hoy, o sea, lo veía el otro día, ¿qué? 700 goles, ¿no? Algo así. No sé en las estadísticas porque soy muy malo. Pero dices, y quiere más. Sí. Quiere seguir trascendiendo y dejar, es eso, ¿no? Dejar una historia, dejar un legado. Y eso a mí me gustaría hoy que los jóvenes, que los jugadores hoy mexicanos tengan eso. Y que, lo he dicho, nosotros hicimos nuestra parte y a lo mejor no es, y lo estamos viendo en esta generación o en la otra o en la que sigue, pero alguien lo va a hacer. No, está bien. Pues no queda nada más que decir muchísimas gracias realmente a Pavel que me otorgó un poquito de su tiempo, que la verdad a veces Gracias. es cotizado y apreciado, amigo, te lo agradezco mucho. Aquí tenemos una dinámica donde terminamos el podcast con una firma de un Yo pensé que iba a haber fiesta y todo. Sí, también ahorita la botella y todo, que es el regalo que se lleva mi querido Pavel. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por venir. ¿Y cómo apareces en las redes sociales para que también la gente, digo, te Claro. siga todavía? Sí. Ok, Como Pavel Pardo 8. perfecto. Pavel Pardo 8. No se diga más. Y Ahí pues para ya que nos sigan. síganlo. La verdad es que siempre tener estas pláticas enriquecen tanto la mente, las emociones y pues obviamente crecen en muchos aspectos, ¿no? Pues muchísimas gracias y estamos aquí pendientes para seguir con la Fórmula Activa Más. Muchas gracias y saludos a todos. Vamos a darle a la A la firma. firma, a la que siempre, A ver. donde tú quieras, Pues donde sea. Aquí donde se vea. donde se vea. Listo. Muchas gracias y estamos aquí en su podcast de Fórmula Activa Más. Aquí despidiendo a mi querido amigo Pavel Pardo. Saludos. Gracias. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale clic a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos.